vamos a ver por ahí algunos problemitas que tienen los sistemas lineales. Cuando hagamos algunos problemas y cuando ustedes resuelvan un problema y el resultado sea una matriz, esa matriz puede ser de muchos tipos. Lo más común es que sea una matriz en banda, se llama. Una matriz en banda es donde tenemos información en la diagonal y en algunas filas cerca de la diagonal. Donde la distancia, esta que está marcada en el dibujito, desde una fila hasta esta otra fila es el ancho de banda. Mientras más estrecha, o sea, más parecido a una matriz diagonal, es la matriz problema, la solución va a ser más eficiente. El caso opuesto es que nosotros tengamos, por ejemplo, esto que está aquí abajo, una matriz dispersa. Una matriz dispersa, o una matriz rala, también se le llama matriz rala, es aquella que tenga muchos ceros como valores de los coeficientes. Y si los coeficientes están muy dispersos, o sea, esparcidos por toda la matriz, es aplicar un método de eliminación. La eliminación gaussiana o de Gauss-Jordan que vimos antes es muy poco eficiente. Porque muchas veces vamos a tener el problema de la división por cero. Entonces, nuestro proceso de pivoteo va a haber que hacerlo más de seguido. Otro caso que puede ocurrir es que tengamos alguna matriz que sea diagonal superior, pero con ceros en algunos lugares acá arriba. Fíjense que si nosotros tenemos esto, prácticamente ya está resuelto el problema, porque es prácticamente la solución del problema de eliminación gaussiana simple. Aquí solamente hay que hacer una sustitución hacia atrás, nada más, y llegamos a la solución. Hay muchos problemas donde las matrices son ralas, hay muchos ceros, y en esos casos lo mejor son los métodos iterativos. Y ahora explico muy brevemente lo que es un proceso iterativo. Es muy importante estos procesos en métodos numéricos, pero es muy simple. La idea que está atrás es muy simple. En esta transparencia ya se explica todo, prácticamente. Y es esto. Tenemos una matriz con los coeficientes A, tenemos el vector X de las incógnitas y el vector B de los coeficientes independientes. El proceso iterativo significa que hay un procedimiento que se va repitiendo, ¿sí? Iterativo significa repetitivo. Y el método de Gauss-Seidel dice lo siguiente. De la primera ecuación, no de la segunda ni de la tercera, de la primera ecuación despejo x1. Por ejemplo, acá tengo despejado. De la segunda ecuación despejo x2. Acá está. De la tercera ecuación despejo x3. Obviamente, x3 es la tercera incógnita, ¿no? Y x2 es la segunda. Despejo x3, acá está despejado. Y así si tuviera más incógnitas o si se llaman x, y, z, w, r o el nombre que ustedes quieran, siempre se sigue este orden. La primera incógnita de la primera ecuación, la segunda de la segunda y así sucesivamente. Una vez que yo tengo estas tres ecuaciones porque es un sistema de 3×3 nada más. Yo lo que hago es una tablita. Y en esto se parece mucho al método de iteración de punto fijo. Se parece bastante, que ya vamos a ver. Ya vamos a ver la condición de convergencia, que es la misma. En la primera columna voy colocando los valores de x1, en la segunda los valores de x2, en la tercera los valores de x3. Y después mido de alguna forma el error, que ya lo vamos a ver. Como primer fila, ¿sí? La fila 0, yo voy a elegir arbitrariamente
arbitrariamente un valor para x1, otro valor para x2 y otro valor para x3, que yo le llamo x1, 0, x2, 0, x3, 0. Puede ser 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 2 y 3, 45.223, el que ustedes quieran. Pueden ser iguales, pueden ser distintos. Pero ustedes eligen estos tres valores. En un sistema lineal, casi cualquier valor que ustedes elijan le va a llevar a la solución, siempre y cuando se cumpla algo que ya vamos a ver. Y entonces se procede de esta forma. Vamos a suponer que elegimos 0, 0, 0. Entonces, el primer valor de x1, este que está acá, se calcula con la fórmula que está acá arriba. Donde colocamos, donde diga x2, el último valor de x2 conocido. O sea, este que está acá. ¿Sí? Entonces se toma este valor, la flechita indica que para calcular esto, se toma este valor de ahí. Luego, donde diga x3, se coloca el último valor conocido. O sea, el inicial. Entonces, para este valor, x1 sub 1, usamos los valores iniciales de 2 y de x3. Vamos a ver ahora cómo se calcula x2 sub 1. O sea, el de la segunda columna, fila 1. No fila 0, fila 1. Voy a utilizar el valor que recién, voy a mirar la fórmula, voy a calcular el último valor de x1, o sea, el que recién calculé, x1, 1. Y voy a usar como x3 el último valor conocido de x3, o sea, x3, 0. Y así sucesivamente. Para calcular este valor que está acá, el x3, 1, utilizo la fórmula que está acá arriba, donde dice x1 el último calculado, donde dice x2 el último calculado. O sea, utilizo x1, 1 y x2, 1. Y eso me va a dar el valor de x3, 1. Tengo tres valores, x1, x2 y x3. Probablemente eso no sea la solución. Tengo que seguir calculando. Voy a calcular la fila 2. Voy a tener x1, x2 y x3 haciendo el mismo procedimiento, usando las fórmulas de arriba y siempre usando el último valor de x2 y el último valor de x3. Aquí el último valor de x1, el último valor de x3. Y sigo, porque esto es iterativo. Le agrego tantas filas como ganas tenga hasta que me canse y diga tengo que parar. ¿Qué voy a utilizar para parar? Primero, van a tener, voy a inventar una tablita acá, ¿sí? Y número de iteración, x1, x2, x3. No importa las fórmulas, no importa la matriz. Esta es la iteración 1, la 2, la 3, la 4, no, la 2 me comí, la 2, y así, 5, 6, todo lo que ustedes quieran. Vamos a suponer que empezamos en 0, 0, 0. Esto es elegido por el usuario, ¿sí? Entonces esto es elección del usuario. Y obtienen acá, por ejemplo, 9, acá 7, acá 8, acá 8,5, acá 7,5, acá 8, y acá 10, acá 8,4, 7,4, 10,1, acá 8,35, 7,16, acá 10,2, acá 8,32, 7,15, 10,21.
Y vamos a seguir una línea más. 8,321, 7,153, 10,22. Fíjense una cosa. Si nosotros vemos que todos estos números se empiezan a acercar a 8,32 y algo más, nos da una idea de convergencia, de que toda esta lista, toda esta serie de números se está acercando a este número y probablemente el valor de convergencia empiece por esto, 8,32. Lo mismo acá, todos estos números empiezan a aparecer a 7,15 y algo más. Y todos estos números empiezan a aparecerse a 10,2 y algo más. Entonces, si yo veo listas de números donde se empiezan a aparecer los números, entonces yo puedo interpretar como que me estoy acercando a la solución. Y entonces, ¿cómo mido esta progresión? Voy a medirla de esta forma. Voy a mirar la distancia que hay entre este número y este número y la divido por el último valor que está acá abajo. O sea, si yo tomo el xi de la iteración última, n, y le resto el de la iteración anterior y lo divido por el x sub i de la iteración n, esto tiene, fíjense, una forma parecida al error relativo, donde esto que está acá, yo podría suponer que es el valor verdadero. ¿Sí? Suponiendo que el último valor de esta lista es el valor correcto, es coherente decir que este x sub i a la n, donde n es el número de iteración, miren, acá me confundí, mejor si acá pongo una n, ahí va a quedar un poquitito más claro. Entonces, ese superíndice no es una potencia, es un superíndice y me dice el número de iteración en el que yo estoy trabajando. Y este valor xi n-1 vendría a ser las veces como un valor aproximado. O sea, esto es un valor aprox. Entonces, esto que está acá abajo es algo parecido al error relativo. Al error relativo de un proceso iterativo. Esto seguramente lo usaron para calcular errores en el cálculo de raíces. Esta formulita es lo que la que voy a utilizar para definir el criterio de parada. ¿Cuándo voy a dejar de calcular? Cuando este error relativo de la variable i sea menor que la tolerancia. O sea que la tolerancia que yo pido, por ejemplo, yo quiero un valor, resolver este sistema de tal forma de que el error sea, o la tolerancia sea del 10%, entonces yo lo que voy a pedir es que este error relativo, porcentual, sea menor al 10%. Y esto es el criterio de parada. Y esto se tiene que cumplir para todas las variables, no solamente para una. Todas las variables tienen que satisfacer este criterio de parada. De que el error relativo calculado de esta forma sea menor a la tolerancia que yo pido. Eso es lo que dice aquí abajo, en esta formulita. Que el error relativo de un proceso iterativo, en forma porcentual en este caso, sea menor que la tolerancia especificada que yo quiero, que yo doy. Que tiene que ser un dato. Y este método funciona, pero funciona siempre y cuando la matriz sea diagonalmente dominante. Esa es la condición suficiente
Perdón, yo dije mal. Es no siempre y cuando. Este método funciona y la condición de convergencia es una condición suficiente de que la matriz sea diagonalmente dominante. Entonces, si la matriz es diagonalmente dominante, voy a tener un proceso convergente y con algún criterio de parada de este tipo termino el cálculo. Si la matriz no es diagonalmente dominante, tengo algunas dudas de que pueda llegar a un proceso convergente. Si tengo un proceso convergente, uso este criterio de parada. Puede haber casos en que la matriz no sea diagonalmente dominante y converja, aunque muchas veces, si la matriz no es diagonalmente dominante, no converge. Solamente que no todas las matrices se pueden llevar a que sean diagonalmente dominantes. Pero si yo me acerco a alguna forma diagonalmente dominante, ya es suficiente y la matriz y la disposición de los coeficientes de la matriz puede hacer que el proceso tenga una solución. Esto es lo que ustedes verían si grafican las soluciones de x1, x2 y x3. Por ejemplo, esto es x1, x2 y x3 con respecto a n, donde es el número de iteración. Si ustedes empiezan a graficar, ¿sí? Esto es para un sistema que ahora que responde a unas ecuaciones que no les voy a dar ahora, ¿sí? No es muy importante, pero si ustedes empiezan a graficar las soluciones de x1, x2 y x3, y este es el punto inicial, en el punto inicial todas valen 0, x3 empieza en 8, después cae a algo cercano a 2, x1 salta a 4 y después se mantiene acá a algo cercano a 4. Si ustedes tienen un gráfico de este tipo, donde las líneas acá se vuelven horizontales, entonces están frente a un proceso convergente. Si por otro lado los valores de x, x1, x2 y x3 empiezan a abrirse, ¿sí? Fíjense que acá empieza a oscilar, oscila y de repente uno se va para abajo, otro se va para arriba, este se va para abajo y este se va para abajo. Esto es un proceso o una situación no convergente. Y lo otro que puede ocurrir es que los números crezcan, algunos se disparen hacia arriba y otros se disparen hacia abajo. Esto también es una situación no convergente. Solamente que en la de arriba es más lento el crecimiento y parece que está oscilando, y esta de aquí abajo es mucho más rápido el crecimiento y algunas se van hacia arriba y otras se van hacia abajo. En general, estas tres respuestas que yo coloqué acá son para el mismo sistema, solamente donde la matriz está mal ordenada. Esta que está acá arriba es una condición de diagonalmente dominante, y esta que está acá abajo, la matriz es no diagonalmente dominante, y esta matriz y esta disposición que está aquí abajo es no diagonalmente dominante. Y ustedes saben lo que significa que una matriz sea diagonalmente dominante. Una matriz, esto no es. Una matriz que sea diagonalmente dominante es una matriz tal que, y con esto terminamos, que el A I sub I
es mayor o igual que en valor absoluto que la sumatoria desde i hasta de los a sub ij hasta n, y también se tiene que cumplir esto, la sumatoria desde j hasta n de a y j. O sea, este es la 1, 1, el A 2, 2, el A 3, 3 y hay más, ¿no? Esto es lo que significa que siempre valor absoluto. El valor del coeficiente de la diagonal tiene que ser mayor, tiene que ser mayor a la suma de este más este. Y también tiene que ser mayor, esa es la de arriba, y la de abajo es que tiene que ser mayor a este más este. Esto, acá me faltó algo para distinto de i y es i distinto de j. Lo mismo significa para este otro caso. Si yo quiero, perdón, y esto se tiene que cumplir para todos los términos de la diagonal, no solamente para el primero. Yo acá dibujé para el primero, pero también se tiene que cumplir para este que está acá. Resulta que este coeficiente tiene que ser mayor a la suma de estos dos. ¿Sí? Esta es esa condición. Y también ese coeficiente, el A, este que está acá, tiene que ser mayor a la suma de este con este, que es esta condición. Entonces, que sea diagonalmente dominante significa que los coeficientes de la diagonal tienen que ser mayor al resto de los coeficientes de la fila y al resto de los coeficientes de la columna. Y tiene que pasar eso para todos los coeficientes de la diagonal. Si eso pasa, es diagonalmente dominante el sistema. Si eso no pasa, no es diagonalmente dominante. ¿Qué es lo que ocurre a veces? Es que este término de la diagonal es diagonalmente dominante, este también, pero este no. Este quizás, el último, no sea diagonalmente dominante cuando se compara con esta columna. Entonces la matriz no va a ser diagonalmente dominante. Pero igual puede ser que yo pueda aplicar el método de Gauss-Seidel y el problema tenga una solución convergente. ¿Por qué? Porque como vimos, la reglita que yo les dije, esta que está acá, no, esta que está acá, que la dominancia de la diagonal es solamente una condición suficiente, no es necesaria, es suficiente para dar convergencia al método de Gauss-Seidel. Nada más que por eso, algunos casos donde el sistema no sea diagonalmente dominante, de hecho muchos, va a ocurrir que el problema va a dar una solución convergente. ¿Qué quería decir? Que existe algo que es un número de condición de una matriz, que está muy relacionada a la idea del número de condición que vimos antes para una función, donde el número de condición de la función, recordando, es el error relativo de la función dividido el error relativo de la variable. Y si ese número de condición era 1, el valor de la la propagación de errores de la variable no era del mismo valor que los errores de la función. Y si este número de condiciones es muy grande, resulta que la función me propaga, me amplifica mucho los errores de la variable. Algo parecido se puede hacer para matrices, ¿sí? No voy a explicar esto ahora, nada más que lo voy a mencionar. Y nosotros para una matriz vamos a encontrar el número de condición de una matriz y nos va a dar justamente la misma información.
cómo se van a propagar los errores de las variables a través de este producto de matrices. Y donde el error de la variable no va a ser solamente aquí en la X, sino que puede haber un error en alguno de los coeficientes. ¿Sí? O sea, no solo errores acá, sino errores aquí en los coeficientes. Y bueno, después vamos a ver esto por ahí en más detalle, pero esencialmente existe también un número de condición en matrices.